Dios los bendiga, mis hermanos, muy buenas noches. Tenía tiempo que no hacía un Facebook Live. Bueno, mis hermanos, primero les explico, como le coloqué de título, tres falacias de los católicos, tres falacias lógicas de los católicos, de los unicitarios y de los sabáticos. Primero voy a una introducción, como siempre. Quiero compartir este tema con ustedes, mis queridos hermanos, y todos los que me vayan a escuchar. Estoy en mi muro de Facebook. Quería hacerlo en el blog, pero se me hizo difícil. O sea, la internet de mi país es un poco complicada. Bueno, mis hermanos, les voy a hablar de tres falacias argumentativas. Dios te bendiga, mi hermano. Tres falacias argumentativas de los católicos. Voy a nombrar los católicos, voy a nombrar los unicitarios. Al nombrar los unicitarios, automáticamente nombro los testigos de Jehová, y al nombrar los sabáticos estaría nombrando los adventistas y los neoebionistas, que son los falsos mesiánicos. En las falacias argumentarias, como escribí el día, Dios te bendiga, mi hermano Roberto Corona, como escribí el día domingo, o sea, esto viene de la idea de una amiga mexicana que me pidió que hablara sobre las falacias de la lógica argumentativa que nos encontramos mucho en los debates. Mis hermanos, últimamente he estado debatiendo bastante con los católicos, sobre todo en el área de soteriología, y con los pelagianos, que son como los arminianos, pero cada quien en su categoría. Y entonces, el día sábado, mis queridos hermanos, vi un debate con un amigo que debatió con un católico, y Dios mío, quedé asombrado de tantas falacias que decía este amigo católico, que por cierto ha debatido con mi persona. Y quise argumentar sobre las falacias, y de acuerdo a lo que se ha podido percibir, espero no largarme mucho, creo que me puedo llevar 45 minutos, porque en las tres falacias de los católicos nos vamos a reír un poco, pero también nos vamos a instruir, porque mucha gente a veces dice que es que yo me burlo mucho. Bueno, mi hermano, cuando hablemos de las tres falacias, usted, aquí lo tengo anotado, usted va también a querer opinar si es cierto o no es cierto de las tres falacias de cada una de estas sectas. Comenzamos con la introducción. Voy a leerles esto para que nos vayamos situando. Las falacias lógicas son como las minas terrestres, escúchese bien. Las falacias lógicas se encuentran en las batallas de los debates, pero muchas veces no las vemos. Escúchese bien, muchas veces no las vemos porque están enterradas, son como las minas terrestres. En muchas de estas falacias, que son mentiras, son errores de aquel que está debatiendo, él trata de argumentar y de probar sin validar un argumento. Él trata de que este argumento sea validado según él se escapa por medio de las falacias, en su argumentativa, en sus premisas que son falaces. Bueno, ¿qué es una falacia lógica? Mano, ¿qué es eso, falacia lógica? Una falacia lógica, escuche bien, es un error de razonamiento que invalida un argumento, pero estas características son básicas. Bajo una lógica se detecta el error, ¿me entienden? No todo el tiempo se detecta, pero bajo una inteligencia del debate uno tiene que ser muy preciso para detectarla. Bajo ese argumento, el que está argumentando va a engañar contra el argumento que de verdad no está engañando. Cuando discutimos, una persona que expone da un razonamiento de acuerdo al tema, lógicamente, y este sigue hasta que llega a una postura donde se determina una conclusión. O sea, tres premisas, dos premisas en cierto tema, y cuando se llega a una conclusión, ahí el que está escuchando, sea para este lado o sea para aquel lado, va a llegar a quien tiene la razón. Escuche bien, sin embargo, en algunas ocasiones se tuerce la verdad. Dios te bendiga, mi hermano, se tuerce la verdad. Escuche bien, se llega a una falacia lógica, corriendo a una premisa que no es cierta en los debates, sea debate escrito, sea debate por video. Se llega a una premisa que se invalida porque es falaz, es un engaño. Muchas veces las personas están engañando no porque ellos quieran engañar, sino para presumir su secta o su religión o su herejía. Estamos hablando en los debates, en un sistema de debate. Ok, escuche bien. Por lo que se parte a detectar la falacia. ¿Qué tipo de falacia es que esta persona está argumentando? Omar, Dios te bendiga. Dios te bendiga, desde Nicaragua. De ti me acordé precisamente del día sábado. Muchas falacias, yo le llamé falacitas.
Pero ok, las falacias lógicas y argumentativas son definitivas. Son definitivas después que la persona logra entender que esto es una falacia. Pero muchas veces, como ya dije al principio, se quedan estacionadas y la pasamos por alto. Muchas veces pasa, hermano. Muchas veces pasa que nosotros no determinamos y pasamos por alto tal falacia. A la hermana Gladys Rangel, creo que está en Chile, si no me equivoco. Creo que está en Chile, ella es venezolana. Ok, vean bien, cuando tenemos una convicción en un debate, partimos de la verdad. Partimos de que nuestra premisa, nuestros argumentos son la verdad. Aquella persona que está contraargumentando tiene que buscar la manera de derribar nuestros argumentos, pero cuando son temas bíblicos tiene que derribarlos de acuerdo a los argumentos bíblicos, no derribarlos bajo falacias. Escuche bien, continúo leyendo y usted saque sus conclusiones. Las falacias pueden adquirir un significado, sí. Hay falacias muy populares, hay falacias bastante populares. Yo las voy a nombrar cuando me meta en lo que es el tema en sí, las 3 tipos de falacias que hay en las 5 sectas que ya he nombrado. Bueno, religión y secta. Véanse bien, por eso es tan importante determinar dónde está la falacia. Por eso es tan importante determinar cuál es la falacia, qué tipo de falacia me está dando la persona con que estoy argumentando o con que estoy debatiendo. Sea un debate en la calle, sea un debate hasta se podría decir un debate de política, que siempre yo los tengo aquí en Venezuela. Bastante, hermano, como usted no tiene idea, tenemos bastantes debates de política. Vea bien, ¿de dónde se origina esto? Las falacias se originan en el engaño que pueda tener la persona. Algunas veces se hacen es por ignorancia. Puede ser por ignorancia o puede ser por arguir que como yo no tengo la razón, tengo que buscar una falacia para derribar a la otra persona. Existen, como ya escribí, varios tipos de falacias, pero yo voy a ir a las que les estoy nombrando. De los católicos, ya se las voy a nombrar, de los unicitarios, que también están los testigos de Jehová, y de los sabáticos, que son los falsos mesiánicos, los neobionistas y los adventistas. Los dejé de último porque ya raya esto. Fíjense bien, para continuar diciéndole, cuando tenemos el origen de la falacia, nuestra argumentación se ve a flote. Eso que estás haciendo, por ejemplo, es una falacia y nuestra argumentación sale a flote cuando se debate como tiene que ser. Hermanos, cuando usted tenga un debate en Facebook, cuando usted tenga un debate público, por eso hay que estudiar bastante también las falacias. Como ya les dije, mis queridos hermanos, nosotros a nivel general siempre estamos discutiendo con una persona con unos argumentos, ¿verdad que sí? Sea el problema que se tenga. Vamos ahora sí al tema en sí, porque eso fue la introducción. Miren, la Iglesia Católica, al principio yo no quería debatir con la Iglesia Católica, pero como la Iglesia Católica por su mayoría son ecuménicos, se da mucho el debate. Yo voy a nombrar las falacias que más he escuchado en los debates que he tenido con la Iglesia Católica. No voy a nombrar nombres porque eso sería una falacia hominem, la cual si la hacen conmigo, y ya lo voy a nombrar al final. Les voy a explicar, mis hermanos. Por ejemplo, la primera de las falacias católicas que siempre escucho, y ustedes también sé que escuchan en los debates que tienen en los foros de Facebook, es esta: somos la única iglesia de Cristo, o somos la iglesia de Cristo. Esa es una falacia circular. Estas 3 falacias son falacias circulares. Sea cual sea el tema que estemos debatiendo con un católico, siempre utilizan estos 3 tipos de falacia. Siempre, siempre. Sea que lo utilicen al comienzo o sea que lo utilicen al final. Eso se le llama falacia de autoridad. ¿Por qué? Porque ellos argumentan ser la única iglesia. Supuestamente la iglesia de Cristo está dividida. Ellos utilizan de manera despectiva llamarnos a nosotros, los protestantes evangélicos, o como ellos nos llaman despectivamente, hermanos separados. ¿Separados de qué? Ahí es donde queda. Esto lo escuché yo por primera vez del Paisano, que es de aquí de Barinas, de Venezuela. Usted lo conoce, Luis Toro. Entonces, cuando ellos utilizan la falacia de que somos la única iglesia, ellos van a la argumentación de decir que supuestamente ellos son la única iglesia. Es una falacia circular que ellos hacen como para desmentir. Nosotros tenemos la autoridad, tú no la tienes. Nosotros somos la iglesia de Cristo, tú no la tienes. Es una falacia de autoridad, porque ellos siempre van a ir a la falacia de
Mateo capítulo 16, referente al papado y todo este tipo de cosas, la cual ni siquiera la historia lo apoya. Voy a continuar, no me quedo nada más ahí. La segunda falacia que siempre se escucha de los católicos, escuche bien, hermano, es decir, los padres de la iglesia son nuestros, o los padres apostólicos escritos son nuestros. Eso es una falacia circular que ellos utilizan en todo tipo de debate, con copies o con argumentar de una manera que los padres de la iglesia le pertenecen solamente a la iglesia católica romana. Ellos nunca argumentan la división que ellos tuvieron entre el siglo VI con la iglesia ortodoxa, que todavía existe. Ellos nunca argumentan eso. Si ellos fueran la única iglesia, como ellos se presumen ser, bajo esta falacia de autoridad, que es una falacia circular, ellos dirían: nosotros nos hemos mantenido siempre. Pero a partir del siglo XVI, como ellos muy bien saben, se dio a entender que no era la iglesia de Cristo. ¿Saben por qué? Por la corruptela que se dio desde los tiempos de Constantinopla, siglo IV. Entonces, continúo. Decir en su segunda falacia, los padres de la iglesia son nuestros. ¿Por qué? Porque los padres de la iglesia se llamaban católicos. ¿Saben ustedes que la palabra católico es una palabra en latín que simplemente significa universal? ¿Sabían eso? Ellos son los padres de la iglesia y los padres apostólicos, como por ejemplo, les voy a citar uno, Orígenes o Agustín de Hipona. Si ellos dijeran que Agustín de Hipona, entre ellos se debate, porque he hablado con amigos católicos, si Agustín de Hipona es de ellos o no es de ellos. ¿Por qué? Porque por lógica a ellos no les agrada la argumentación cuando se dice que Jean Calvino tomó los escritos de Agustín de Hipona. Eso no le agrada a ellos. Entonces solamente van a lo que ellos, escúchese bien, a lo que ellos parten de un pequeño párrafo. Por ejemplo, Orígenes dijo, o Agustín de Hipona dijo, son padres de nosotros, dicen ellos. No, son cristianos, igual que nosotros, que fueron los primeros en escribir sobre la Biblia en los primeros siglos, la iglesia primitiva. Es una falacia circular que siempre utilizan como para delegar que ellos son la única iglesia. La tercera, esta es la más, esta es la peor, hermano. Dios te bendiga, hermano Payán. Dios te bendiga. No has escuchado todo el tema, pero yo lo voy a repetir de todas maneras. La tercera, ¿cuál es la tercera de ellos? El magisterio es irrefutable. Su magisterio es irrefutable, es infalible. Su magisterio, escúchese bien. La primera de las falacias de la iglesia católica romana. Somos la única iglesia de Cristo. Estos son falacias circulares, porque ellos no lo pueden demostrar. Por más debates que haya de este tipo, hermano, mire, yo de verdad no debato esto, porque en realidad le encuentro como que no tiene significado. Evito los debates de este tipo de paz de Cristo. Dios te bendiga, mi hermano Wilfredo, desde República Dominicana. Los dominicanos al poder, power, los dominicanos. Entonces, la primera, somos la única iglesia de Cristo. O sea, ¿acaso que Primera de Corintios capítulo 12 dice que el cuerpo de Cristo está dividido? Esa es una falacia argumentativa de autoridad. Ellos utilizan esa falacia para tratar de imponer sus ideas dogmáticas desde el siglo VI, porque sus ideas dogmáticas nacen, su idea como iglesia romana nace a partir del siglo VI. Estamos de acuerdo con eso, porque los concilios fueron ecuménicos, pero no ecuménicos católicos de Roma. Los primeros concilios del siglo IV, del siglo V y del siglo VI fueron concilios ecuménicos. Se llamaban ecuménicos, era porque partía de que, Dios te bendiga, mi hermano José Ramón López, Dios te bendiga, mi hermano, desde Nicaragua también. ¿Por qué? Porque parte desde la idea de que los concilios eran para los obispos a determinado tema. Disculpen, mis hermanas. Continúo. En lo que es el último. Mis hermanos, lo que pasó fue que la internet se me había ido. Discúlpenme, de verdad. La internet y bueno, ya regresó. La tercera falacia argumentativa de los católicos, volvemos rápido al tema. El magisterio es irrefutable. Su magisterio es irrefutable, es infalible. Primero, da risa el magisterio de ellos, porque ellos colocan de acuerdo a lo que a ellos les conviene la Biblia. Cuando es un debate que yo lo he tenido de sola escritura, ellos argumentan de que nosotros simplemente vamos a la Biblia y no podemos leer más comentarios bíblicos, no podemos... Ok, está bien. Me disculpan, hermano, la internet se me está cayendo. No sé qué le pasa a mi internet.
Me disculpan. El magisterio es irrefutable, mis hermanos. El magisterio es irrefutable. El magisterio es infalible. El magisterio de la Iglesia Católica. ¿Qué es el magisterio para ellos? Es la autoridad. O sea, que ellos presumen que el magisterio es mayor que la misma palabra de Dios. Que ellos presumen que el magisterio es mayor que la misma Biblia. Es un argumento circular. ¿Por qué circular? Porque si usted parte de decir que un magisterio, ve aquí bien, que un magisterio supuestamente es mayor que la misma Biblia, esto se convierte en un argumento circular. Los tres argumentos son circulares. Es decir, somos la única iglesia. Es un argumento para eludir el tema determinado de cuál debate, del tema que sea. El segundo, somos... los padres de la iglesia son nuestros, para argumentar que los padres de la iglesia, cuando ellos lo usan, utilizan este argumento para decir que católico significa que ellos, los padres de la iglesia, son de ellos. Son argumentos circulares de autoridad, son falacias circulares. Y la tercera, su magisterio es refutable, porque cuando usted va a un debate con ellos, Dios te bendiga, hermano Henry, desde México, Dios te bendiga. Cuando usted va con un debate con un católico, siempre cuando vamos a leer su catolicismo, siempre existe entre el mismo catolicismo que ellos pautan, siempre existen contradicciones. Entonces son argumentos circulares, son argumentos que no tienen una conclusión y siempre se utilizan como su última armamento cuando vamos a un debate. Ya dije los tres primeros de los católicos. Fíjense bien, son argumentos que terminan siempre sin conclusión. Ya di la introducción sobre lo que es una falacia lógica, lo que es un argumento circular. Ahora vamos con los unicitarios. ¿Por qué los unicitarios? Y después voy a concluir repasando otra vez lo que ya había dicho. ¿Por qué los unicitarios? Que son también los testigos de Jehová. ¿Qué pasa con estos unicitarios? Ellos utilizan lo que nosotros llamamos siempre falacia del muñeco de paja, o monigote de paja, o hombre de paja. Voy a dar varios ejemplos. Y esto usted lo ha escuchado bastante. Miren los ejemplos. Muñeco de paja. Ustedes creen en tres dioses. Por ejemplo, estamos hablando de la Trinidad. No, es que ustedes creen en tres dioses. Muñeco de paja. Nosotros no creemos en tres dioses. Otro. Ustedes creen en tres seres. No, muñeco de paja. Nosotros creemos en tres personas, que es un solo Dios. Otro. Cuando se debate la Trinidad. Ustedes, su Trinidad es católica. El día sábado, si no me equivoco, el día domingo, nosotros grabamos sobre la Trinidad 2 horas 40 minutos, los 3 primeros siglos, sobre la historia de la Trinidad. Ese video lo tenemos, hermano. Nosotros hablamos de todo eso, hermano. La Iglesia Católica no hizo ninguna doctrina de Trinidad. Eso es falso. La Iglesia Católica Romana no hizo eso. Eso está en la Biblia, hermano. Son muñecos de paja. Otro que utiliza los testigos de Jehová. Este me encanta. Este me encanta porque por más que ellos argumenten, nunca lo van a derribar, hermano. Nunca lo van a derribar. En Juan capítulo 1 son falaces, argumentos falaces de muñeco de paja. Ellos levantan, vamos a utilizar la argumentación de ellos para que se entienda. Ellos levantan y dicen que el Logos es otro Dios. Ellos utilizan el artículo 1, un ejemplo, la Watt Tower, para decir que Jesucristo o el Logos es otro Dios. Véase bien, es un muñeco de paja también. ¿Por qué? Porque si tú dices que no eres politeísta, estás utilizando el enoteísmo. Los falsos mesiánicos también hacen esto. Los falsos mesiánicos dicen que como a Moisés se le llamó Dios en Éxodo, pero era representación de Yahweh. No era por naturaleza como el Logos sí lo es por naturaleza. Y no me estoy saliendo del tema de la falacia. ¿Por qué? Porque si ellos utilizan la falacia, el testigo de Jehová dice que Jesucristo, el Logos, es otro Dios, entonces caes en el politeísmo y automáticamente eres enoteísta. Enoteísta es que colocas un Dios mayor y un Dios menor. Entiéndase bien, si tú utilizas testigo de Jehová, el muñeco de paja, que es un muñecote de paja, al decir que eres monoteísta, pero dices que Jesucristo es otro Dios, ¿me entiendes? Eres politeísta, aunque lo niegues, eres politeísta. Tercer muñeco de paja de los unicitarios, falacias que ellos utilizan. Ellos utilizan siempre los muñecos de paja. Cuando nosotros hablamos en el castellano, hermano, mire,
Por más que usted le muestre un texto que hable de dos personas, no voy a meterme en la Biblia. Jesucristo, ¿a quién le oró? Al Padre. Por más que usted, mire hermano, por más que usted se meta en el castellano, en el griego, en el hebreo, hermano, habían dos personas, el Hijo y el Padre. Entonces es un muñeco de paja cuando ellos presentan el patripacianismo y dicen que el Hijo era el Padre. Es un muñeco de paja, no lo pueden, o sea, no pueden tener un equilibrio nunca. Cuando presentamos el bautismo de Jesucristo, que estaban los tres, y esto no es necesario irme a la teología ni profundizar, estoy hablando de una manera simple, estaban los tres. Ellos utilizan el muñeco de paja que nosotros conocemos, que dicen que Jesucristo se volvió ventríloco. Por el amor de Jesucristo, eso es una falacia argumentativa. Vuelvo y repito los tres argumentos falaces de los unicitarios. El primero, siempre dice muñeco de paja de que creemos en tres dioses. Dios te bendiga, la hermana Silvia Forge, el hermano Fernando Mejías Carrillo, Dios te bendiga también. Lumi Hermonalogia, Dios te bendiga también. Bueno, vuelvo y repito la idea y después voy otra vez al tema que me faltan los sabáticos. En los católicos escuchamos estos tres tipos de argumentos. El primero, somos la única iglesia de Cristo. Esos son argumentos circulares que no funcionan en los debates. Porque si el tema es, por ejemplo, yo siempre debato soteriología, siempre lo debato. Si el tema es de soteriología, ¿para qué tú vas a decir que son la única iglesia? Siempre se utiliza, es al final, lo que nosotros llamamos en apologética patadas de ahogado. Patadas de ahogado. Somos la única iglesia de Cristo. Ok, la iglesia de Cristo se dividió según ellos. La otra, los padres de la iglesia son nuestros. Falso. Los padres de la iglesia son cristianos. O los padres apostólicos, los escritos de los padres apostólicos eran cristianos. Con decirles, hermano, que muchos de los padres apostólicos, entre ellos, habían ciertos debates que no va al tema. Porque el tema son las falacias. Tercera falacia de los católicos. Tercera falacia de los católicos. Escúchenla bien, el magisterio es irrefutable, el magisterio es infalible. El magisterio son unos hombres que pueden fallar, el magisterio de ellos. Cuando yo debatí con un amiguito que no quiere debatir más conmigo, o sea, no lo quiero ni nombrar, la sola escritura, ellos buscan la manera de refutar diciendo que su magisterio sí existe y el de nosotros no. Pero es que el Espíritu Santo nos dio a nosotros validez de interpretar la palabra de Dios. A partir del siglo XVI, cuando usted lea la historia, usted se va a dar cuenta de eso. Que nacieron falsas sectas como los testigos de Jehová en el siglo XIX, como los adventistas en el siglo XIX. Y eso no es nuestro error. Porque cada quien agarra la Biblia y la interpreta porque el Espíritu Santo le está dando luz. Entonces, el magisterio de ellos es irrefutable. El magisterio de ellos no es infalible, según ellos. Ahora los unicitarios. ¿Qué pasó con los unicitarios? Muñecos de paja. Creemos en tres dioses. Ustedes siempre hablan de un Dios de tres cabezas. Eso es lo que ellos siempre argumentan. Cuando usted llega al castellano, que usted lee los versículos, o sea, usted me puede buscar un versículo que hable de dos sujetos, castellano, español, padre e hijo. ¿Cómo ellos van a argumentar que son dos, que son la misma persona? Eso es imposible, hermano. Cuando usted habla con un testigo de Jehová, que es, digamos, el que cree que Jesucristo no es Dios, ellos utilizan el argumento de decir, falaz, un argumento falaz, una falacita, de decir que Jesucristo es otro Dios. ¿Cómo Jesucristo va a ser otro Dios si tú dices ser monoteísta? Entonces te transformaste en politeísta. Voy con los sabáticos y creo que no me he ido alargando. Los sabáticos, veamos bien los sabáticos. Tengo aquí mis anotaciones. Lo que pasa es que yo soy zurdo, escribo un poquito feo, mi hermano, no les puedo enseñar lo que le escribí. Vea bien, los sabáticos los dejé de último, porque los sabáticos ya rayan en que ya basta, hermano, ya basta de lo mismo, ya basta, siempre el sábado. O sea, ya es suficiente. Pero vamos a hablar de la falacia. La falacia de los sabáticos se le llama falacia de causa. Una de las falacias de causa de los sabáticos y de los que creen que hay que guardar el sábado, escuche bien, ¿por qué falacia de causa? Jesucristo era judío. Que Jesucristo sea judío, nunca hay un versículo que diga que Jesucristo nos mandó o obligó a guardar sábado. Eso es una falacia de causa, ¿me entiendes? Se le llama falacia de causa
o falacia de correlación. O sea, ellos relacionan que como Jesucristo era judío, automáticamente yo tengo que guardar sábado porque Jesucristo era judío. Eso es una falacia de causa. Es una falacia. Porque el Señor ni los apóstoles nunca dieron órdenes de que guardáramos sábado. No está en la Biblia. Es una falacia de causa. Otra de las falacias. Véase bien todas las falacias que ellos usan. Esa. Los apóstoles guardaron días. Los apóstoles eran judíos. No hace falta explicar o profundizar algo que es tan simple. Los apóstoles eran judíos. Otra falacia de causa. En toda la historia se ha guardado sábado. Toda la historia se ha guardado sábado. Los judíos guardan sábado. Por lógica, los judíos siguen guardando sábado porque fue para ellos. Es una falacia de causa. En la iglesia gentil que se convirtió en Jesucristo no se le mandó ni obligó a guardar sábado. Es una falacia de causa que utilizan ellos. Falacia de generalización. Esta la utilizan son los falsos mesiánicos, los evionistas, los nazarenos. Yo tenía un amigo nazareno que debatió conmigo 3 horas, hermano, en Messenger. Eso está ahí en Messenger. Yo le dije a él, esto no se va a borrar, porque esto no se borra, hermano. Esto siempre queda una copia. Sépalo. Entonces, hermano, él debatió conmigo que nosotros éramos Israel. Sí, somos Israel. Somos Israel espiritual. Está bien, no hay problema. Eso no quiere decir que porque nosotros seamos el Israel de Dios, Gálatas capítulo 6, 16, automáticamente yo tenga que guardar sábado. No tiene nada que ver, porque el argumento de ellos está en Romanos capítulo 11, y entonces cuando usted se encuentra Romanos capítulo 11, nunca hay un versículo, es un argumento falaz de causa, nunca hay un versículo que mande u obligue a guardar días. Y no sé si voy muy rápido, es un argumento falaz. Yo debatí con él 3 horas y usted no me va a creer, pidiéndole argumentación de que mostrara que el Nuevo Testamento era en hebreo. Nunca dio resultado. Argumento falaz. Otro argumento falaz de categoría. Este típico, este siempre se escucha. Este se escucha todo el tiempo con los católicos, con los adventistas, con los testigos de Jehová. Ellos cambian las palabras. Les voy a dar ejemplo. Ellos cambian las palabras. El propósito de ellos de cambiar las palabras, no estoy hablando de cambiarlas a sinónimo de la Biblia. Por ejemplo, los sabáticos siempre dicen que la palabra ley y la palabra mandamiento automáticamente es guardar día. La palabra ley, sea en hebreo o en griego, no es guardar día. Pero es el argumento falaz que ellos utilizan. Se le llama falacia de categoría. O sea, ellos dicen cuando ven la palabra ley o ven la palabra mandamiento que automáticamente es guardar día. Son argumentos falaces. No existe. Ellos utilizan, entre muchas cosas, el argumento de los 10 mandamientos. Entonces, cuando usted vaya a un debate con ellos, que son falacias de categoría, tiene que pedirle a ellos que muestren el 4.º mandamiento en el Nuevo Testamento, porque es nuevo pacto. Son falacias de categoría. ¿Por qué? Porque ellos van a decir que la ley, ahí son 10 mandamientos, pero es mentira, porque la ley son 613 mandamientos. Creo que me alargué mucho en la explicación. Ok, para ir culminando, hermano, la internet no me está dejando. Todo concluye en el argumento ad hominem. Mire esto. El argumento ad hominem, hermano, no es, escuche bien, ir contra la doctrina falsa. ¿Por qué? Porque mucha gente cree que el argumento ad hominem, sea por cultura, sea porque eres del país tal, creen que porque el argumento ad hominem es ir contra la falsa doctrina. El argumento ad hominem es ir contra la persona. Le explico. ¿Usted sabe cuántas veces a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, y que yo antes debatía bastante, me han llamado muerto de hambre venezolano? Y utilizan el argumento ad hominem con Venezuela, ya cuando no hay más argumentos. Eso pasaba antes en Facebook. ¿Sabe cuántas veces me han ofendido? Me han mentado madre. ¿Por qué? Porque ya no tienen más argumentos. Porque ya se te acabaron los argumentos. ¿Cuál es la otra? Utilizar la falacia ad hominem, pero de manera pasiva. De manera pasiva. Oh, te vestiste sin corbata para salir en Facebook Live. Oh, ¿qué puede decir este? Si este no tiene un título de ingeniero. Eso es un argumento ad hominem, porque el tema no tiene absolutamente nada que ver con mi persona.
Pero la mayoría de las personas le molesta cuando, por ejemplo, mi persona, que nosotros los venezolanos hablamos muy rápido, ellos creen que es que uno les está gritando porque hablamos rápido. Y siempre arguyen a los argumentos ad hominem. Oye, se está muriendo de hambre en Venezuela. Oye, pobre venezolano, vamos a tener que ayudarlo porque casi que se vuelve loco. Ese es un argumento ad hominem, ir contra la persona. Antonio Benjamín Sánchez, Dios te bendiga, mi hermano. Son argumentos ad hominem, mis hermanos. ¿Dónde termina todo? El hermano Wilson, Dios te bendiga, hermano Wilson. Bueno, ¿dónde termina todo? En los argumentos ad hominem, mis hermanos. Siempre termina ahí, mis hermanos. Siempre termina en los argumentos ad hominem. Winston, mi hermano Winston Medina, adelante, adelante, amén, mi hermano, amén, en eso estamos. Había dicho Wilson, discúlpame, mi hermano, lo confundí con Winston, Wilson. Todo termina ahí. Repito, para concluir, las falacias de los católicos, las falacias que siempre encontramos con los católicos. Repito, hermano, y vea la introducción que yo di de acuerdo a lo que es el tema. Siempre encontramos a los católicos argumentando: la iglesia de Cristo somos nosotros. Siempre. Así sea el tema que sea, siempre argumentan igual. La iglesia de Cristo somos nosotros. Siempre argumentan igual. Eso es un argumento circular, para terminar en un mismo círculo. Los padres de la iglesia son nuestros. Otro argumento circular. Sea cual sea el tema, ellos utilizan a los padres de la iglesia como si los padres apostólicos fueran de ellos. Simplemente por la palabra católico, que significa universal. Juan Purga, Dios te bendiga, mi hermano. Otro, el magisterio es irrefutable. El magisterio de ellos es infalible. Argumento circular. Hoy vi un video del hermano Luis Carlos Reyes, hermano. Un muy buen apologeta, hermano, que está haciendo un muy buen trabajo, hermano. Sobre todo con la gente de Luz del Mundo. Donde él donde él argumentaba un video de un católico. Y él lo hizo de una manera magistral, hermano. Los católicos siempre utilizan este tipo de argumentos. Siempre, hermano, siempre. Son falaces con estos argumentos. El de los unicitarios. Los hermanos que les encanta estar debatiendo con los unicitarios en WhatsApp. Siempre escuchamos esto. Argumento de muñeco de paja. Ustedes creen en 3 dioses. No, nosotros no creemos en 3 dioses. Ustedes creen en 3 seres. No, nosotros creemos en 3 personas que son un solo Dios. Ustedes creen que la Trinidad es católica, por lo cual ustedes son católicos. Pero el bautismo, que ustedes supuestamente los salva a ustedes, que es bautismo regeneracional, es católico, unicitarios. Y por cuanto ese bautismo es católico, ustedes entonces también son católicos. Porque yo no creo en el bautismo regeneracional, yo creo es en la regeneración del Espíritu Santo. Ustedes unicitarios que creen que el bautismo salva, eso proviene de la Iglesia Católica. Sépanlo, unicitarios, si llegan a ver este video, sépalo, eso viene de la Iglesia Católica. Entiéndalo bien. Entonces, si ellos argumentan con esos círculos o muñecos de paja siempre, de que nosotros somos católicos, bueno, ustedes también lo son, porque ustedes creen en un bautismo que salva. Los testigos de Jehová, este es el argumento típico de los testigos de Jehová. Jesucristo era un diosecito menor. Claro, ellos no lo dicen de esa manera. Jesucristo era otro Dios. Si ustedes, testigos de Jehová, dicen, si ustedes, testigos de Jehová, escúchese bien, dicen que Jesucristo era otro Dios, te volviste politeísta y eres enoteísta. Y búsquese bien qué significa enoteísmo. Si ustedes argumentan que Jesucristo es otro Dios, eres politeísta, falso mesiánico, neoebionista. Al decir que Jesucristo era otro Dios, dejaste de ser monoteísta. Escúchate bien, porque tú dices que Jesucristo era otro Dios. Y no tengo la Biblia, no quiero argumentar, estoy hablando son de las falacias que utilizan esta secta. Otra falacia de los unicitarios, las falacias de hermenéutica. Te bendiga, mi hermana de Uruguay. Otra falacia de los unicitarios. Hermano, es que si la Biblia me está hablando de 2 personas, Sara Reina, Dios te bendiga, mi hermana de Uruguay, si la Biblia me está hablando de padre e hijo, automáticamente son 2 personas. Ellos cometieron un error, y esta no lo había nombrado, se me había olvidado. Ellos decían anteriormente, los unicitarios, que el padre, supuestamente, ellos lo decían, que Dios no era persona. Algunos todavía lo dicen. Dios, ahora ellos dicen que Dios es persona. Siempre vemos estos argumentos, hermano, falaces. Siempre lo vemos, hermano. Siempre lo vemos. Entonces ellos cometieron ese error.
Y culminamos con los sabáticos, que son los adventistas y los falsos mesiánicos. ¿Cómo culminamos? Esos argumentos de los falsos mesiánicos de siempre decir que porque Jesucristo es judío, yo tengo que imitar a Jesucristo. Pero cuando habla de imitar a Jesucristo, Pablo está hablando del amor y del testimonio, no de la cultura. Así que esos son argumentos falaces. Entiende bien, cuando tú dices que hay que imitar a Jesucristo, no está hablando de imitarlo en cultura o vestimenta. Está hablando es de testimonio y de amor. Que eso es lo que es el nuevo pacto. Entiendan eso. El otro argumento falaz que siempre escuchamos de esta gente es el argumento de decir que la palabra ley y la palabra mandamiento, y lo estoy repitiendo, hermano, para que usted lo tenga en cuenta. Usted se va a encontrar siempre este tipo de argumentos. El argumento de Génesis. ¿Quién guardó sábados en Génesis? Es un argumento de causa falaz. Es un argumento falaz también. ¿Quién guardó días en Génesis? Ellos colocan a Génesis capítulo 2 como un argumento que supuestamente dice que Dios mandó a guardar días. No, hermano, no. Dios no mandó a guardar días en Génesis. Porque entonces tienes que buscar cuando Adán y Eva guardaron días. Tienes que buscar cuando Abraham guardó días. Ellos sacan la palabra decretos como que si fuera guardar días. Son argumentos falaces. Puros argumentos falaces, hermanos. Es increíble cómo esta gente utiliza la Biblia para argumentos falaces. Otro argumento de categoría que ellos utilizan, ya dije el de la palabra ley y la palabra mandamiento. Siempre distorsionan la palabra ley y la palabra mandamiento. Lo repito para los hermanos que llegaron al final. Siempre lo utilizan como si nosotros estuviéramos delegando que la palabra ley y la palabra mandamiento automáticamente es guardar día. Véase bien, no es eso. María Ramírez, Dios te bendiga. Por último, los ad hominem. Ahora sí concluyo. Hermano, nosotros utilizamos mucho los memes. Los memes hoy en día es una gráfica que usted sabe muy bien que produce risa. Usted se ríe con los memes. Yo me río bastante con los memes. Bastante me río con los memes. Y nosotros utilizamos los memes entre nosotros como cristianos para reírnos. Entonces, eso de los memes no es ad hominem, hermano. Cuando usted utilice un meme, va contra la doctrina, más no contra la persona. ¿Me entiende? Si usted utiliza un meme poniéndome cacho y qué sé yo, poniéndome Halloween y ese tipo de cosas, eso es un argumento ad hominem. ¿Entiende? Eso es lo que la gente no entiende. Entonces, cuando yo utilicé casi un año los argumentos de memes en contra del sábado, no eran argumentos ad hominem, porque el argumento ad hominem es contra la persona, hermano. Te vas a meter contra el país, te vas a meter contra la vestimenta, te vas a meter con, qué sé yo, que si eres narizón. Son argumentos ad hominem. Y todos, hermano, todos terminan ahí. Todos terminan en ese argumento ad hominem. Ya, espero que sea de bendición, hermanos. Si tienen alguna pregunta, Dios los bendiga. Me responden me hacen la pregunta por WhatsApp, el que tenga mi número de WhatsApp, o por el inbox. Les quise enseñar los argumentos de los católicos falaces. Argumentos de los católicos falaces. No estoy señalando a nadie. Estoy hablando de la doctrina. No estoy señalando absolutamente a nadie. Estoy hablando desde la doctrina. Los argumentos falaces, los testigos de Jehová. Hablé nada más de uno solo, pero son muchos. Los argumentos falaces de los unicitarios en contra de la doctrina de la Trinidad. Esa es, crees en tres cabezas. El argumento filosófico. Los argumentos de los sabáticos siempre son los mismos argumentos. Usted es muy difícil que encuentre a una persona que de verdad le utilice buenos argumentos, hermano. Sí se encuentran de verdad, sí se encuentran, pero muy poco, hermano. Déjenme decirles algo y voy culminando, que cuando uno va a un debate, hermano, en YouTube, la mayoría de las veces las personas no quieren ir a debate en YouTube. ¿Sabe por qué, hermano? Porque le temen a quedar ridiculizado. Entiendas eso. La mayoría de las personas quieren debatir en Messenger mandando audio de 7 minutos, 20 minutos, si es posible que tú me escuches, pero yo a ti no te voy a escuchar. La mayoría de las personas quieren debatir es en WhatsApp, mandando audio donde tú me tienes que escuchar, pero yo a ti, a esa manera piensan las personas. Pero cuando le dicen debate en YouTube, se cae todo. No quieren dar la cara.
quieren presumir de que saben mucho, quieren presumir, esto va más que todo, se me olvidó nombrarlos, pero también están metidos en los paquetes con los ateos y los agnósticos. Los argumentos de autoridad siempre son con los ateos y los agnósticos. Yo estudié mucho, yo fui a tal universidad, tú no eres nadie, tú eres un pobre evangélico que no sabe nada. Eso lo han utilizado mucho conmigo y son argumentos falaces, argumentos de autoridad falaces, hermano. Eso lo utilizan mayormente los ateos, aunque me salí un poquito del tema de los tres que ya había nombrado, y los agnósticos. Esos son argumentos falaces, hermano. ¿Por qué? Porque la persona no tiene que estar preguntando currículo. La persona no, a mí no me tienen que preguntar currículo. Yo iba a mostrar algo que de verdad no lo quiero mostrar, que es mi título de teología. Porque cualquiera siempre me van a lo personal. ¿Quién te dio autoridad de enseñar? Bueno, además que me la dio mi Señor Jesucristo, además que me la dio por medio de su Espíritu Santo, por los dones de enseñanza del Señor Jesucristo, tengo autoridad, hermano, para enseñar. Primeramente porque Él me lo dio y porque he estudiado. Y a partir de esa premisa he llegado a muchos debates que he tenido, hermanos, por medio de personas que quieren debatir, pero que sean personas que de verdad sean serias. Hay personas que no quieren ir al debate, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque desconocen un tema. Yo les recomiendo a todas esas personas, venga al debate, hermano. Y no es porque yo sea soberbio. Muchas gracias, mi hermano. El Señor te continúe bendeciendo y ayudando a trazar una buena palabra. Amén, mi hermano Wilfredo. Amén. Espero que mi hermano allá en Alemania vea, tu hermano que está allá en Alemania, vea este video también, porque él está estudiando apologética. Y para concluir eso, hermanos, esos argumentos falaces, pasivos, ya no lo utilice con mi persona. Por favor, no utilice más esos argumentos falaces, pasivos, de que tú pegas gritos, te estás muriendo de hambre venezolano, ac hominis, vístete mejor, o qué sé yo. Dios los bendiga, mis hermanos, la paz del Señor, espero que sea de bendición, amén.